Bien, ¿cómo están? Este solamente es un pequeño repaso de lo que ustedes vieron el año pasado sobre los seres vivos en su ambiente. Tenemos primero taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación científica. ¿Quiénes son los científicos? Está Aristóteles, que fue el primero en clasificar los seres vivos en animales y vegetales. Luego llegó Carlos Linneo, que se le considera como el padre de la ecología, porque fue el que estableció las bases de la taxonomía moderna que nosotros estamos utilizando. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Pues está dividida en 8. Tenemos la primera, que se conoce como dominio. El dominio está dividido en 3. Tenemos Archaea, que son microorganismos unicelulares procarióticos, las bacterias, que también son microorganismos unicelulares procarióticos, y tenemos el dominio Eucaria. Ok, dentro del dominio Archaea está el reino Archaea. Dentro del dominio Bacteria está el reino Bacteria. Dentro del dominio Eucaria está el reino protista, el animal, el vegetal y el fungi. O sea, nosotros somos, el ser humano, como nosotros pertenecemos al reino animal, somos Eucaria como dominio. Bueno, el filodivisión agrupa a los seres vivos por sus sistemas de organización. La clase agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores. El orden agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. La familia agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. El género agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. La especie se refiere a un grupo de organismos con las mismas características y permite descendencia fértil entre ellos. A eso se refiere como una especie. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿las mulas serán una especie? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ellos se reproducen? No, ¿verdad? Sino que es una evolución a partir del cruce de un caballo con una burrita o a forma contraria. ¿Ok? Entonces, por esa razón no se le considera como una especie. ¿Por qué? Porque ellos no pueden reproducirse. La mula no puede salir embarazada. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿qué me van a hacer ustedes de este trabajo? En el siguiente ejercicio, usted primero me va a escribir en toda la parte de aquí arriba, me va a escribir dominio, reino, filodivisión, clase, orden, familia, género y especies. Entonces, aquí lo va a escribir usted, mire aquí. Aquí va a escribir dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Okay. En esta parte de aquí arriba va a escribir la taxonomía. Ahora, aquí abajo, usted me la va a contestar con la siguiente información que está en la página. Es decir, si aquí es dominio, ¿cuál es el dominio del ser humano? El dominio es Eucaria. Entonces usted abajo de dominio me va a escribir Eucaria. ¿Por qué? Entonces, toda esa información usted lo tiene en esta siguiente página. Mire. Entonces, dominio, abajo de dominio va a escribir Eucaria. Y abajo de eucaria, donde dice por qué, usted va a escribir por qué, porque son células eucarióticas. A la siguiente va a escribir donde está reino. Abajo de reino, usted va a escribir animal. Donde dice por qué, usted le va a escribir que es por su estructura, organización celular y características genéticas. Y así sucesivamente hasta que llegue a la especie. ¿Okay? Esta página usted la puede imprimir en papel tamaño oficio para que le salga grande y le pueda caber la información que usted debe de contestar. Si usted no la puede imprimir, hijo, usted hágala, ¿verdad? Es bien fácil de que usted lo pueda hacer estos cuadritos en su cuadernito. Entonces usted hágala. Ok. La ecología se deriva del griego oikos, que significa casa, y logos, que significa estudio. Entonces la palabra ecología significa el estudio en su casa.
Es la ciencia que centra su estudio y análisis en el vínculo que hay entre los seres vivos y su entorno. Los ecosistemas, nosotros podemos tener diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas artificiales, naturales, ¿ok? Acuáticos, terrestres. Los ecosistemas es una relación que se da entre lo biótico y lo abiótico. Es decir, biótico es todos los seres vivos. Y lo abiótico, lo que no tiene vida, pero nos mantiene con vida a nosotros, como la energía solar, el suelo, el viento, las nubes, las precipitaciones, las temperaturas, las rocas, el agua. ¿Okay? Entonces miremos acá, factores abióticos que ya los mencionamos. Recuerden, factores abióticos no tienen vida, pero nos mantienen con vida a nosotros. Temperatura, suelo, oxígeno, el clima, la luz, el pH, los nutrientes, el agua. Ahora, los factores bióticos son aquellos que tienen vida. Están divididos en tres partes. Los productores o autótrofos, que son los capaces de producir su propio alimento. ¿Quiénes son? Las plantas. Los consumidores son aquellos organismos que no producen alimentos, sino que tienen que alimentarse de otros organismos para poder subsistir. Por esa razón se le conoce como heterótrofos. ¿Quiénes son heterótrofos? Tenemos tres tipos de consumidores: consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Los primarios son los que se alimentan solamente de plantas. Los secundarios son los que se alimentan de organismos que son consumidores primarios. Y los consumidores terciarios son los que se comen a los demás consumidores, ¿verdad? Además de plantas. Nosotros somos consumidores terciarios. Descomponedores son aquellos organismos que descomponen la materia orgánica, ¿verdad? Y que la regresan nuevamente para que pueda ser reutilizada. Un ejemplo clásico es cuando un organismo muere, toda esa energía que tenía regresa al suelo. Y entonces esa energía se transforma y es nuevamente utilizada. ¿Por qué? Por las plantas que tienen sus raíces en el suelo. Tipos de ecosistema. Nosotros tenemos varios tipos de ecosistemas: acuáticos, terrestres, naturales, artificiales. ¿Okay? Acuático, la palabra lo dice, son los que están dentro del agua. Lo terrestre puede ser la selva, los desiertos, las montañas, los valles. Las transiciones entre tierra y agua o mixtos, eso se le conoce como los estuarios. Ya, esto significa que son lugares súper pantanosos. Ya, por ejemplo, las zonas del manglar son zonas de transición donde el agua no es ni dulce ni es salada, sino que es una forma de transición, son mixtos. Cadenas tróficas y redes. ¿Qué es una cadena trófica? Pues ya habíamos dicho que es la secuencia de organismos y eslabones donde cada uno constituye el alimento del otro, es decir, es un proceso de comer y ser comido. Esa es una cadena alimenticia. Los niveles tróficos, ya habíamos dicho que están divididos en productores, consumidores, descomponedores. ¿Ya? Productores producen su alimento, consumidores dependen de otros para subsistir, descomponedores descomponen la materia orgánica que ya prestó un servicio. Esta es una red. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, hay diferentes. Uno se come al otro, el otro se come al otro y así sucesivamente. ¿Ok? Biomasa es la cantidad de materia que se acumula en un individuo, nivel trófico, población o ecosistema. Eso es biomasa, es la cantidad de materia. Ya habíamos mencionado que los consumidores son primarios, secundarios y terciarios. Primarios se alimentan solo de plantas, secundarios se alimentan los de primer orden y terciarios son los que se alimentan de todos estos. Además, algunos, como el ser humano, llega a consumir lo que son plantas. Pirámide alimenticia se refiere a la pérdida de energía en cada uno de los eslabones. Es decir, la cantidad de energía que está acá pasa en cierto porcentaje a la siguiente. Y si ustedes se fijan, se va perdiendo porque se va haciendo más pequeña la pirámide. Vamos hacia arriba. Es decir, ¿por qué? Porque siempre hay una pérdida de energía en cada uno de los eslabones. ¿Okay? Tipos de receptores. En los tipos de receptores nosotros tenemos
Mecanorreceptores que responden a estímulos mecánicos como el tacto, el dolor, la presión, la gravedad, el sonido. Los mecanorreceptores son, por ejemplo, cuando tú le tocas los bigotes a un gato, ¿te has fijado que te responde con dolor porque te quiere aruñar, verdad? Bueno, porque él está respondiendo a un tipo de receptor que se le conoce como mecanorreceptores. El conejito, ¿se ha fijado usted cómo pone el oído? Que me dio un ruido y se asusta y corre, ¿verdad? Porque también es algo que responde a la parte mecanorreceptor. Termorreceptores son los que responden al calor y al frío. Un ejemplo clásico son los orificios que tiene la serpiente. Él responde al calor, ¿verdad? Y al frío, ella se esconde. Igual que los insectos responden al calor también y al frío. O no se ha fijado que nunca las moscas se acercan donde está la energía eléctrica, donde está la bombilla encendida. ¿Por qué? Porque sus antenitas responden al calor. Entonces se quitan. Quimioreceptores son los que detectan los cambios químicos. Un ejemplo clásico de eso, del quimioreceptor, son los orificios que tienen los tiburones. Esos orificios de los tiburones responden. Tienen un tipo de receptor que es quimioreceptor. Los fotorreceptores se localizan en el sistema visual y son sensibles a los cambios de luz, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, les pongo el caso. Nosotros seríamos fotorreceptores, ¿sí o no? ¿Respondemos a los cambios de luz, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra retina se acomoda de acuerdo a la cantidad de luz que nosotros estamos recibiendo. Cuando nosotros venimos de un lugar que está bastante iluminado y entramos a una habitación que está bastante oscura, se han fijado que nos cuesta mucho, ¿verdad? Tenemos que esperar unos momentos para que se regulen nuestros ojitos y podamos ver con facilidad en la parte que estaba un poco oscura. Nociceptores se detectan las amenazas de daños y dan la sensación de dolor. Bien, sistema nervioso de los animales invertebrados. Nosotros tenemos red difusa, sistema ganglionar, sistema anular, sistema cordal. Esa es la clasificación que se ha hecho para los animales que son invertebrados. La red difusa, las células nerviosas están distribuidas por todo el organismo, donde los estímulos llegan y son transmitidos por todo el cuerpo del animal. ¿Alguna vez se le ha acercado una medusa? Ahorita que van a salir ustedes en octubre y se van a la playa, como es fecha de que está lloviendo, las medusas se acercan mucho a la orilla de la playa, ¿verdad? Entonces tengan cuidado porque ellas con una gran facilidad responden y algunas de ellas te pueden quemar. Sistema ganglionar. Las células nerviosas se acumulan en ganglios. Posee un cordón nervioso en forma de escalera y una concentración de células nerviosas en la cabeza formando una masa cerebral. ¿Quiénes son los que entran aquí? Los artrópodos, los moluscos, los anélidos. Tienen un sistema ganglionar. El sistema anular está formado por un anillo nervioso que parte en cordones nerviosos radiales. Un ejemplo clásico es los equinodermos. Sistema cordal. En la región cefálica existen dos agrupamientos de neuronas de las que parte un par de cordones nerviosos. ¿Quiénes son los que entran ahí? Los que son los gusanos, ¿verdad? Ahí en este caso entran los nemátodos y entran los platelmintos. Sistema nervioso de vertebrados. El sistema nervioso central está compuesto por un cordón nervioso que recorre el cuerpo y se ensancha en la cabeza para formar un encéfalo. Nosotros tenemos los tres, ¿verdad? Nosotros tenemos los tres. Tenemos el sistema nervioso central, que lo tenemos ubicado a nivel de nuestro cerebro. Sistema nervioso periférico está compuesto por todas las prolongaciones de las células nerviosas que unen al sistema nervioso central. Vísceras, músculos, superficie del cuerpo. Nosotros nos toca a alguien medio calentito y nosotros respondemos, ¿ya? Porque tenemos un sistema nervioso periférico. Y tenemos sistema nervioso autónomo, que es el que regula las funciones involuntarias. ¿Cuáles son las funciones involuntarias que nosotros hacemos? El latido cardíaco, la digestión y la respiración. Esas son funciones involuntarias de nuestro cuerpecito. Sistema locomotor de los animales. Tenemos lo hidrostático, que son los músculos, se localizan alrededor de una cavidad central llena de agua que se contrae y genera movimiento. ¿Quiénes son los que tienen este sistema locomotor? Recuerden que el sistema locomotor se refiere a la facilidad que tenemos de podernos mover.
Entonces, ¿quiénes tienen este sistema locomotor? Los gusanos, nemátodos, platelmintos y anélidos, es decir, gusanos planos, gusanos redondos y gusanos segmentados. Endoesqueleto es donde estamos nosotros. Nuestro esqueleto interno está oculto en tejidos blandos, por ejemplo, todos los vertebrados y los poríferos, es decir, las esponjas. Exoesqueleto es una cubierta dura en la superficie animal formada por quitina y carbonato de calcio. ¿Quiénes son los que entran ahí? Todos los que son los artrópodos y los moluscos. Sistema reproductor en los animales. Nosotros tenemos reproducción sexual y reproducción asexual dentro de los animales. Nosotros los humanos tenemos reproducción sexual, es decir, necesitamos la presencia de los dos óvulos para podernos reproducir. Ahora, dentro de la reproducción sexual se da fecundación y esta fecundación puede ser externa o interna. La externa es la que tienen, por ejemplo, los anfibios. ¿Ok? La ranita suelta en el agua los óvulos y el sapo los baña con sus espermatozoides para que se pueda dar la fecundación. El ser humano tiene una fecundación interna porque necesitamos que el macho dentro de nuestro cuerpo coloque los espermatozoides para que puedan llegar hasta donde están los óvulos. Ahora, reproducción asexual, la mayoría de los invertebrados lo hacen, es decir, que solo se necesita un progenitor, ¿verdad? No se necesitan los dos progenitores. Miremos los movimientos de las plantas. Las plantas responden a estímulos externos. Pueden ser pasajeros o pueden ser permanentes. A los pasajeros se les conoce como nastias. Son movimientos de las plantas reversibles y rápidos como respuesta a la presencia de un estímulo externo. Un ejemplo clásico, esa sería la dormilona, porque la dormilona tú la tocas, se encierra sus hojitas y al poco tiempo lo vuelve a abrir, o sea que es reversible, vuelve a estar como su posición normal. Dentro de eso tenemos la fotonastía, hidronastía, quimionastía, nicteonastía, seimomonastía y termonastía. Miremos esas. Tenemos la fotonastía, respuesta a la luz, como la abertura o cierre de ciertas flores en el día y la noche. La hidronastía responde a la humedad del ambiente, como la apertura de los esporangios en los helechos. La quimionastía responde a cambios químicos como variaciones en el pH, la actividad del agua. Un ejemplo clásico son los estomas. Los estomas se abren o se cierran, dejando pasar el aire hacia el interior de la planta. La tignastía, esa es una respuesta reversible a estímulos lumínicos que implica movimiento de las hojas, las cuales se extienden durante el día y se pliegan durante la noche. La seimomonastía es la respuesta ante un golpe o la sacudida de un vegetal, como por ejemplo las mimosas o la dormilona que les decía yo. Ese es un reflejo que tiene. La termonastía son los estímulos térmicos, como el cierre de la flor del tulipán, ¿verdad? Ese responde a lo que es la parte térmica. Ahora, los permanentes se les conoce como tropismos. Estos son movimientos de las plantas que una vez que responden, ya no se puede regresar a como estaba antes. Es decir, son irreversibles. Una vez que lo producen, ya no pueden regresar nuevamente a su posición como estaba. Un ejemplo tenemos ahí, tenemos el tigmomotropismo, es una respuesta direccional, o sea, un movimiento de la planta al hacer contacto físico con un objeto sólido. Por ejemplo, los zarcillos, el fototropismo es el estímulo que provoca la luz. Los tallos o hojas crecen en dirección de la luz. ¿Se ha fijado hacia cómo algunas plantas cuando tú las tienes en la ventana se van ubicando hacia esa posición donde llega la luz? O sea, nosotros decimos crece torcido, decimos nosotros, ¿ok? Pero es que realmente él lo que está haciendo es que sus hojas buscan la dirección de la luz. Geotropismo es en la forma en que se desarrolla la raíz, que la raíz va hacia lo profundo, o sea, hacia adentro, y hay otras que tienen que sus raíces son por encima, pero otras que van hacia lo profundo. El hidrotropismo, la palabra lo dice hidro, el estímulo, las raíces crecen
hacia donde están los lugares abundantes de agua. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nastías y tropismo? Las nastías, su movimiento es reversible y rápido, o sea, podemos regresar nuevamente a como estaba su posición. No influye la dirección del estímulo. El tropismo no. El tropismo, su transformación es permanente, ya no se puede reversir. Influye la dirección del estímulo. Reproducción sexual en las plantas. La reproducción en las plantas, ya sabemos, cuando es asexual, tenemos rizomas, son tallos subterráneos gruesos que crecen horizontalmente como el jengibre. Los bulbos son tallos cortos con hojas modificadas como el ajo, la cebolla. Tubérculos son tallos cortos, gruesos y subterráneos que producen yemas, como la papa, la yuca. Estolones son tallos que crecen horizontalmente sobre el suelo, como las fresas. Hay otros tipos de reproducción asexual inducidas por el ser humano, como el injerto, ¿verdad? Cuando se le coloca cierta parte de otra planta y se nos produce para que el fruto sea mucho más grande. El ácodo es cuando raspan una parte del tallo de un palo central y le colocan otro pedacito para que pueda desarrollarse la raíz en ese pedazo que le están agregando y lo amarran con cierta cantidad de tierra, ¿verdad? Y lo amarran y esta forma hace que se desarrolle la raíz para luego ser colocada en una macetera o en otra parte donde lo quieran sembrar. Y la estaca, así como en algunas plantas se siembra con estaca, que arrancamos un pedazo de tallo y directamente lo insertamos en el suelo, ese pedazo de tallo que hemos cortado. Reproducción sexual en las plantas. La mayoría de las plantas que tienen flores, estas flores son hermafroditas, es decir, que la flor posee los dos tipos de gametos. Tiene el estambre, que sería la parte masculina de la planta, y el carpelo, que representa la parte femenina de la planta. ¿Ya? ¿Por quién está formado el estambre? Por la ántera y el filamento. ¿Por quién está formada la parte femenina de la planta? Por el estigma, el estilo, los óvulos y el ovario. Las demás partes son accesorios de la flor, ¿verdad? Como el pétalo, el sépalo, el pedúnculo y el perianto. Tejidos conductores de las plantas. Las plantas tienen dos tipos de conductores. Las plantas que son vasculares, porque tenemos plantas también que no son vasculares, que no poseen conductores. Un ejemplo clásico son los músculos. Esos no tienen tejidos conductores. Ok, las plantas que poseen vascular, que tienen tejidos conductores, tienen xilemas y floemas. El xilema es la que conduce la savia bruta, es decir, los nutrientes que recoge por la raíz. Esos son mucho más grandes y vienen los nutrientes de la raíz hacia el tallo y luego a la hoja. El floema es aquella que conductos que son mucho más pequeños y son los que conducen los nutrientes que se producen a través de la fotosíntesis, es decir, aquellos nutrientes que se producen a nivel de las hojas y las hojas lo pasan al tallo y del tallo vienen para la raíz en forma contraria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el xilema viene con la savia bruta del suelo hacia arriba, ¿ok? Y son más grandes. El floema son los que producen los azúcares, almidones y viene de las hojas hacia el tallo y del tallo hacia la raíz. La simbiosis es la interacción estrecha entre organismos y especies diferentes durante un tiempo prolongado. Tenemos el parasitismo, es la relación entre dos organismos que conviven en el cual uno de los organismos obtiene nutrientes a expensas del otro. Ejemplo clásico, el piojo, la pulga, la chinche, ¿ya? Son parásitos. Las garrapatas. Mutualismo es la relación entre dos o más organismos de distintas especies, pero donde ambas se benefician. Es decir, por ejemplo, la abeja con las flores. La abeja consume la miel que tiene la flor, pero la abeja, como viene con su cuerpo lleno de polen de otra flor, ayuda a la polinización de las plantas. Entonces es una relación de mutualismo. Comensalismo es la asociación entre dos especies en la que una se beneficia sin afectar la otra. Por ejemplo, es el tiburón con este tipo de pececito. Lo que hace este tipo de pez es que le ayuda a eliminar los desechos fecales al tiburón, ayudándole a succionar. Entonces, ¿quién se beneficia? El pececito que succiona este tipo de desecho.
de eso se alimenta, daña al tiburón, no, porque más bien lo ayuda a eliminar sus desechos fecales. Por último tenemos lo que son eh, los ecosistemas de Honduras. Nosotros tenemos bosques de coníferas, bosque nublado, bosque de mangle, selva lluviosa, bosque mixto, sabanas o tierras sin bosque. Si ustedes se fijan, la parte roja es la selva lluviosa, pero hoy en día esa parte ha ido variando. ¿Por qué? Por el calentamiento global, por la deforestación, eso ha ido variando en gran cantidad. Hoy ya no llueve tanto como llovía en algunas zonas. Los bosques de coníferas, cuando antes se mencionaba que eran densas, hoy son súper pequeñas. Lo que más tenemos nosotros ahora es un tipo de bosque mixto, ¿verdad? Porque se ha ido deforestando y se han ido dañando estas zonas de nuestro país. Antes la selva lluviosa la teníamos ubicada en la Mosquite, el Colón y parte del departamento de Olancho. Hoy en gran cantidad estas zonas por la agricultura o por la ganadería pues han sido deforestadas y han bajado en grandes cantidades eh, su zona de bosque. El bosque nublado, la mayoría está en lo que son los parques nacionales de grandes alturas como la Tigra, el Cuzuco, Pico Bonito, Celaque, Sierra de Agalta, La Muralla, el Cerro Azul Meámbar de la Boyojoa. El bosque mixto abarca aproximadamente el 36% del territorio hondureño. Aquí predomina la humedad en el ambiente durante todo el año. Encontramos especies como el nance, el roble, el aguacate. Las sabanas representan el 15% del territorio. ¿A dónde están más ubicados? En la parte sur. Si ustedes se fijan en la parte amarilla, ahí es donde está mayor ubicado. Pero hoy en día tenemos grandes cantidades que hay bastante sabana. Bastante. ¿Por qué? Por la deforestación. Y por último tenemos lo que es el bosque de mangle, que son ecosistemas de zonas litorales. Es decir, donde se une lo que es el mar con la parte terrestre, ¿verdad? Ahí es donde se produce el mangle, que son las zonas como por ejemplo el Golfo de Fonseca, las zonas de lo que es donde va a desembocar el río Ulúa y el Chamelecón. Esas zonas son bastante inundables, entonces son zonas que son de transición, donde el agua no es totalmente salada ni es totalmente dulce,